Hola compañeros, este es material de apoyo de la asignatura de modelado de sistemas dinámicos y prácticamente veremos lo que se estuvo trabajando en las sesiones anteriores, pero con aplicaciones de MATLAB. Lo primero que voy a presentarles es lo que es el modelo que está aquí, que les había explicado en un video anterior, y lo vamos a simular, a ver qué es lo que sucede, ¿sí? Verificar cómo cómo es la respuesta de este sistema y cómo se puede hacer una simulación directamente en MATLAB. Para esto, primero vamos a abrir lo que es MATLAB Simulink. MATLAB Simulink, una vez que se abre, se puede observar esta pantalla, ¿sí? Donde vamos a iniciar con un modelo en blanco. Una vez que iniciemos un modelo en blanco, va a aparecer una nueva ventana donde va a ser nuestro bosquejo de todos los diagramas que podamos empezar a trabajar ahí. Una vez que tenemos abierto esta ventana, vamos a abrir las librerías del Simulink, que son este, este icono. Y dentro de estas librerías vamos a trabajar directamente con las herramientas Simulink para lo que son sistemas de control. ¿Sí? Ahorita unos momentos en lo que se inicia lo que es la librería y prácticamente vamos a estar trabajando con las herramientas que se encuentran en la misma, que es herramientas de sistemas de tiempo continuo, herramientas donde vienen fuentes, donde vienen visualizadores, donde vienen operaciones matemáticas, donde vienen también lo que es funciones de transferencia, entre otros. ¿Sí? Entonces, al parecer no está abriendo lo que es la ventana. Aquí ya tengo lo que es el MATLAB Simulink. Me voy a donde está en continuo, ¿sí? Que es la herramienta de Simulink. Y vamos a traer respecto a lo que es el sistema. Tenemos un sistema de segundo orden, es decir, hay dos variables que se está, más bien una variable que se está derivando dos veces dentro de la ecuación diferencial. Es nuestra variable teta, la derivada de teta y la segunda derivada. ¿Qué quiere decir? Que para darle solución, si yo tengo teta punto y quiero la solución de teta punto, que es la derivada de teta, tendría que integrar esta variable. Por lo tanto, requiero de lo que es un integrador. Pero también tengo teta dos puntos. ¿Qué quiere decir? Que voy a requerir un integrador asociado con teta dos puntos. Esto lo puedo copiar con el secundario y lo arrastro, ¿sí? Ahora, yo tengo mi variable teta, punto. Si la integro, sale teta, ¿sí? Pero en este caso voy a tener teta dos puntos, voy a poner teta punto punto. Si entra aquí, la variable que sale es teta punto. Y si vuelvo a integrar esa teta punto, la señal que sale es teta. Ahora, una vez que tengo esta parte, observo cómo es la dinámica asociada a este ejemplo. La dinámica me dice que es teta dos puntos, es decir, esta señal que tengo aquí, y se están sumando una, dos, tres señales. Por tanto, me voy a operadores matemáticos, busco la función del sumador, la conecto sobre teta dos puntos, y ahora sí puedo decir que esta es la función teta punto punto. Integro una vez y sale teta punto. Integro otra vez y sale teta. Pero esta función teta punto punto tiene tres funciones que se están sumando. Y también nos dice que se está sumando
G sobre L por el seno de teta. Para esto me voy a ir ahora a funciones definidas por el usuario. Esta que es una función, la llevo hasta esta parte y lo que me dice es que necesito a teta. Esta es la función teta. Y dentro de esta función me dice que tengo que obtener lo que es G sobre L. Entonces, aquí vamos a tener G sobre L por la función seno de la señal que está entrando. Aquí la señal que está entrando sobre este bloque se llama U. Entonces entra U, ¿sí? Y la otra señal es K entre ml al cuadrado por teta punto. Esta señal, entonces puedo retomar ese mismo bloque de una función y tendría K entre m por L al cuadrado por U, que sería en este caso teta punto. Y teta punto viene asociada a esta señal. Una vez que tengo eso, ahora la siguiente señal que requiero es la de U. U está multiplicando directamente por lo que es 1 entre ml al cuadrado. Es la función, la señal tau. Por lo tanto, me voy ahora a fuentes. De hecho, me iría a operadores matemáticos. Traigo lo que es una ganancia, ¿sí? Es decir, una señal que se va a estar multiplicando por algo. Y eso que se multiplica es 1 entre m por L al cuadrado. Y lo hago un poco más grande. Observo lo que es el contenido. Y aquí voy a obtener mi señal de entrada. Lo que puedo hacer ahora es que aquí, todo esto que está, lo voy a compactar dentro de un subsistema. Para ello selecciono todo y me voy con el secundario, le doy en crear subsistema y este subsistema tiene una entrada. Esta entrada es tau, pero nosotros tenemos dos salidas asociadas a la ecuación diferencial. Las salidas deben ser posición y velocidad, teta y teta punto. Por lo tanto, ahora, una vez que estoy dentro del subsistema, me voy nuevamente a las herramientas de Simulink y me voy a la parte de ruteo de señales. A ver, no, de hecho no es aquí, debe ser en atributos de señal, me parece que no. Voy a buscar lo que es una señal de entrada y de salidas. Aquí están las entradas en puertos y sistemas. Voy a poner una señal de salida. Esta señal de salida la voy a estar conectando directamente en teta. La llamo teta. Y una segunda señal la voy a estar conectando sobre lo que es la velocidad teta punto. Me regreso a lo que es el sistema y observo que ya tengo dos señales. Regreso nuevamente al Simulink y me voy a donde están las señales para visualizar. Tomo un scope. Con el secundario me voy a señales y puertos. Número de puertos le pongo 2. Y se crean dos entradas de este visualizador. Las conecto sobre teta y teta punto. Abro lo que es el scope. Me voy en visualizar, en view, en layout y le doy que se pongan dos recuadros. Ahora, este es un sistema el cual tiene condiciones iniciales 0. Las condiciones iniciales se incluyen en los integradores, ¿sí? Aquí dice, initial condition,
Condición inicial, 0. Si yo cambio esto, cambio la condición inicial. La condición inicial asociada a la velocidad es 0. La condición inicial asociada a la posición es 0. Entonces, yo intuitivamente, si yo tengo un péndulo en posición 0, velocidad 0, ¿sí? Posición angular 0, es decir, sobre lo que es la vertical, y velocidad 0, entonces este péndulo no se tiene que mover, tiene que permanecer ahí. Y lo compilo. Entonces, aquí solamente me falta definir quiénes son los coeficientes del sistema. Para definir los coeficientes del sistema, pues yo ya tengo los datos sobre lo que es este archivo. Yo tengo G. G, que es la constante de gravedad, es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. También tengo lo que es la masa. La masa del péndulo es igual a 0.25 kilogramos. También tengo asociado lo que es la longitud del péndulo, L, que es 0.45 metros o 45 centímetros. Y también tengo asociado lo que es el coeficiente de fricción viscosa. El coeficiente de fricción viscosa es K igual a 0.0034 kilogramos sobre segundo. ¿Sí? Y ya tengo los parámetros para iniciar la simulación. Entonces regreso a mi sistema y aquí hay que mencionar que nuestra entrada de fuerzas externas es 0. No le pongo nada o directamente me voy a lo que es las herramientas de Simulink y me voy en fuentes. Le pongo una fuente constante, una señal de entrada constante, igual con 0. Abro lo que es el scope y lo puedo compilar y visualizar al mismo tiempo. Y observo que en 0 se mantiene en 0. Ahora, aquí solamente permítanme precisar algo sobre el modelo. Me faltaron unos signos que son negativos aquí. Y compilo nuevamente, solamente sobre el modelado, ¿sí? Tenía mal escrito el modelo. El punto de equilibrio sigue siendo el mismo, pero modifico condiciones iniciales. Condiciones iniciales, aquí MATLAB hay que recordar que siempre trabaja en radianes. Por lo tanto, si estoy trabajando en radianes, le voy a poner pi cuartos, ¿sí? Compilo y me sale esta señal. Se ve un poco fea la señal. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que cambiar los atributos del método numérico para darle solución. Le voy a modificar estos atributos. Para ello, me voy en configuración de parámetros, que es este engrane que está aquí. Lo que voy a tener aquí son el tiempo inicial, el tiempo final, es decir, 10 segundos aquí, el tipo de método numérico para resolver, voy a ponerle paso fijo, el, el método, voy a ocupar el RUGECUTA, que es el de 4, y en opciones adicionales vamos a ponerle en el paso de integración de una milésima de segundo. Le damos a aplicar y volvemos a compilar. Vean cómo se modifica la señal. Se ve más suave. ¿Por qué? Porque ahora tenemos como que un tiempo menor cada que está tomando muestras de la señal. Sin embargo, no se ve bien el comportamiento. Lo que voy a hacer es modificar el tiempo final. Le voy a poner 1000 segundos. Para 1000 segundos, la simulación, ahora se modifica lo que es el span y observamos, ¿no? Este es un péndulo que tiene fricción. ¿Qué quiere decir? Que con el tiempo va a estar oscilando cada vez menos porque se está disipando energía. Entonces, si se disipa, tiene que llegar a un punto de equilibrio. Aquí me parece que con menos tiempo podríamos observar este efecto. Y listo. Las oscilaciones hasta que se van hacia el cero. ¿Sí? Tenemos ahí entonces la simulación de lo que es el sistema dinámico que se presentó anteriormente. Otra de las características que tiene MATLAB son las funciones que puede hacer. ¿Sí? Ahorita voy a cerrar esto. Les voy a compartir este programa para que lo tengan ustedes a la mano.
Pero ahora regreso a lo que es el MATLAB. Y dentro del MATLAB vamos a estar verificando que existe una función que me hace lo mismo que la transformada de Laplace. De hecho, es la transformada de Laplace. Por ejemplo, yo puedo definir variables simbólicas. Sims. Voy a poner el tiempo. ¿Sí? Si yo pongo y Laplace, bueno, ahorita se está guardando la señal. Ahí está la variable simbólica. Y Laplace del tiempo. De hecho, debe ser Laplace de t. Y el resultado es 1 sobre s cuadrada. ¿Sí? Podemos aplicar la transformada de Laplace de forma numérica. Si pongo que f de s, aquí no puedo poner f de s de esta forma porque es un lenguaje simbólico y los paréntesis quieren decir que hay una operación dentro. Entonces le pongo fs y Laplace de t es igual a 1 sobre s cuadrado. Ahora si aplico la transformada inversa, f sea y Laplace de fs, me tiene que salir el tiempo, t. Ahora, ¿qué sucede si pongo f del tiempo igual a 4 exponencial de menos 2t que multiplica al coseno de 2t menos 1? Esta es mi función, ¿sí? Ahora le aplico la transformada de Laplace. F de s sería Laplace de ft. Y esa sería la transformada de Laplace de esa función. Y si requiero regresar nuevamente al, al, al dominio temporal, entonces le aplico la transformada inversa de Laplace. ¿Sí? Que hay que recordar que MATLAB aplica cálculos simbólicos. Por lo tanto, podríamos obtener una señal un poco distinta a lo que fue la señal original. Sin embargo, hay que recordar que como hace cálculo simbólico, muchas de las reducciones que se pueden aplicar no las hace MATLAB. Entonces, esto, aunque parezca que es una función distinta, en realidad es la misma función que se le aplicó la transformada de Laplace. Y así de la misma forma, si regresamos a lo que es el documento, podemos trabajar con el distinto tipo de señales. Si yo me voy al Simulink nuevamente y doy un archivo nuevo, tengo un archivo nuevo, entonces, y yo quiero graficar mis señales. Por ejemplo, aquí en MATLAB ya vienen especificadas ciertas señales. Voy a poner primero un, un visualizador, un scope. Me voy a fuentes y una de ellas, de las primeras que se trabajan, es con la función escalón. Esta es una función escalón unitario. Si le doy doble clic sobre esta señal, tengo los parámetros del escalón unitario. El tiempo del escalón en un segundo se va a dar. El valor inicial del escalón es 0. Valor final es 1, porque es un escalón unitario. ¿Sí? Entonces, abro lo que es el scope y en 1 se tiene que producir el escalón. Listo, se produjo en un segundo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros quisiéramos
poner esto en términos de una señal, tendríamos que nuestra función escalón es u de t menos 1. Y nos haría lo mismo que hizo el MATLAB. Es decir, en un segundo se produce el escalón unitario. Una vez que tenemos eso, también podemos generar lo que es una función rampa. La función rampa está ahí cerca de donde estaba el escalón y la rampa tiene parámetros similares, es decir, la pendiente de la rampa y el tiempo donde va a iniciar. Lo voy a poner en un segundo. Compilamos y listo. En un segundo inicia la rampa. ¿Sí? Tenemos otros tipos de señales, por ejemplo, señales senoidales. Que viene prácticamente dentro de los parámetros a configurar de este tipo de señal. Va a ser la amplitud, la frecuencia y fase. ¿Sí? La frecuencia le voy a poner, la frecuencia está en radianes sobre segundo. Entonces, la frecuencia de un radian sobre segundo, ¿qué nos va a implicar? Que cada 2pi se va a repetir la señal, es decir, cada 6.2482. ¿Sí? Puedo observar que la amplitud es de 1 y listo. Puedo poner otro tipo de señales, por ejemplo, ¿qué sucede si yo quisiera una señal cuadrada? Tendría que construirla con escalones, ¿no? Es algo que luego es muy difícil, porque tendría que construirla con muchos escalones, pero entonces yo ocupo un generador de funciones. Y este generador de funciones también tiene las propiedades de amplitud y frecuencia en radianes sobre segundo. Y lo aplicamos. Y observamos, ¿no? Ahí está nuestro generador de funciones. Cada 2pi se repite la señal. También tiene características de trabajar con lo que es funciones de transferencia, es decir, me voy a la parte de continuo. Y aquí viene un bloque que se llama transfer function. Este bloque le voy a poner lo que es un visualizador, recordando que la función de transferencia es la señal de esa salida respecto a la entrada. Entonces le ponemos una entrada, le voy a poner un escalón unitario. Y recordando un poco, ¿no? ¿A qué se refiere lo que es esta señal que voy a tratar de graficar? Si nosotros tenemos nuestra función de transferencia GDS igual a 1 sobre S más 1, pues la transformada inversa de Laplace de esto, recordando que la función de transferencia es la salida, voy a ponerle Y, sobre la entrada, R, ambas en el dominio de la frecuencia S. Entonces, si tenemos esto, Y de S sería 1 entre S más 1, que multiplica a R de S, ¿sí? Pero ahora yo quiero Y del tiempo. Y en el tiempo es la señal de salida que acabo de marcar ahí. Si yo quiero la señal de salida, tendría que aplicar la transformada de Laplace inversa. Sin embargo, hay una propiedad, la propiedad de convolución. La convolución quiere decir que si yo tengo una función y que es igual a f1 por f2 en el dominio de la frecuencia, entonces la transformada de Laplace de esto va a ser la convolución de la transformada inversa de esta función con la transformada inversa de esta función, ¿sí?
Pero la transformada inversa de esta función RDS, pues es el escalón unitario, ¿sí? Y la transformada inversa de esta función es una exponencial decreciente. La transformada inversa de eso es e a la menos t. Entonces tenemos la convolución de lo que es una señal con un escalón, me parece que el escalón está en un segundo, con una señal exponencial decreciente, ¿sí? Y ahora veremos lo que sucede con el MATLAB. Una vez que tengo estas dos señales, pues prácticamente lo que tengo que hacer ahora es compilarlo directamente. Para eso abro el scope y listo. Ahí está nuestra señal, con la convolución directamente, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra aplicación de lo que puede hacer el MATLAB directamente sobre lo que es el procesamiento de señales. Dentro de lo que también se trabajó en la presentación anterior, pues ya vimos la función de transferencia. También tenemos reducciones de diagramas a bloques. De hecho, voy a poner dos señales. Regreso nuevamente al MATLAB. Voy a poner un diagrama a bloques. Vamos a buscar entonces lo que representa una función de transferencia en lazo cerrado. Me voy a operadores matemáticos, busco el sumador. Aquí está la salida. Otra función de transferencia aquí. La voy a rotar con control R. Se pueden rotar los bloques de esta función. Y en la entrada le voy a poner una fuente que sea un escalón unitario. Y aquí le voy a poner algo distinto. Este lo voy a dejar este bloque así. Por este bloque le voy a poner numerador, recordando que aquí en MATLAB se maneja como si fuera un vector. Y van a ir los coeficientes de un polinomio. Por ejemplo, si es 1, el coeficiente asociado es una constante 1. Si tenemos 1, espacio 1 es s más 1. Si tenemos 1, espacio 1, es s cuadrada más s más 1. Los coeficientes son 1. Entonces aquí voy a ponerle s más 2 y en el denominador le voy a poner s cuadrada más 3s más 5. ¿Sí? Y le vamos a poner un scope. Listo. Esta es la respuesta a este sistema en lazo cerrado. Pero nosotros tenemos una forma de cómo reducirlo. Esa forma la vimos en el video anterior. Entonces, un trabajo que les voy a dejar adicional es que esta misma función de transferencia ustedes le apliquen la reducción y lo simulen aquí en MATLAB directamente con un diagrama a bloques. ¿Sí? Y con esto terminamos la sesión de hoy. Gracias por su atención.